¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles un nuevo video en el cual vamos a comenzar a explorar la unidad número 8 y vamos a hablar de los elementos. En este video vamos a ahondar en los temas prácticos y vamos a resolver algunas preguntitas utilizando los conocimientos teóricos que hemos ido adquiriendo en videos anteriores. Por favor, presten atención a las preguntas, razónenlas, revisen sus machetes y intenten contestarlas por ustedes mismos antes de seguir avanzando con el video. De esa forma van a poder saber qué tanto saben sobre el tema. Y no se preocupen que todas las respuestas van a estar dadas en el video. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con algunas actividades de fijación? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las sustancias siguientes no es una forma de carbono puro? Y nos dan 5 opciones: el diamante, el negro de humo, el Buckminster fullerano, el coque y el grafito. Muy bien, ¿qué les parece si analizamos una por una? Sabemos que el diamante y el grafito son las dos formas de carbono puro más abundantes en el planeta Tierra. Luego el negro de humo es los restos del carbono luego de la combustión y es carbono puro también. Y finalmente nos quedan entre la C y la D. El Buckminster fullerano, que también puede ser llamado como fullerano de 60 carbonos, es una molécula compuesta únicamente de carbono que puede adoptar una forma geométrica esferoidal. Por tanto, el ganador de esto va a ser el coque, el cual es un combustible sólido, que si bien es cierto, es a base de carbono, pero solamente se encuentra compuesto de carbono en un 90 a un 95%. El resto va a contener nitrógeno, azufre, oxígeno e hidrógeno. Y aquí tenemos una imagen del coque. Vamos con la siguiente pregunta, la número 2. Una de las fuentes principales de aluminio es... Y nos da 4 opciones: la calcosita, la cromita, el rutilo y la bauxita. Bien, si ya pensaron y tienen su respuesta, vamos a analizar una por una. La calcosita no es otra cosa que un mineral compuesto de sulfuro de cobre y no presenta aluminio, por tanto vamos a descartarla. La cromita es un mineral de alto contenido de cromo, como su nombre lo está indicando, así que podemos ir descartándola. Y finalmente el rutilo es un óxido de titanio. Por tanto, la respuesta correcta va a ser la D, la bauxita, la cual es una roca sedimentaria que es muy rica en aluminio y una de las principales fuentes de explotación de este mineral. Y estamos viendo una imagen de la bauxita en pantalla. Continuando con las preguntas, llegamos a la 3. ¿Cuáles son los usos principales del amoníaco? Y nos dan varias opciones. Nos dice que puede ser refrigerante, puede ser utilizado en neumáticos, en plaguicidas, en detergentes, en agente de contraste en radiología, en alimentos o fertilizantes. Muy bien, pueden pausar el video, pensar y recuerden que la respuesta correcta no es una sola, son varias. Bien, si ya tienen sus respuestas, vamos a analizar todas las que nos están proponiendo. Primera, refrigerantes, el cual es uno de los usos más comunes que tiene el amoníaco en forma de gas, el cual se utiliza para refrigerar algunos aparatos y en maquinarias, así que esa es correcta. En neumáticos, no se utiliza el amoníaco en los neumáticos, ni para su fabricación ni para su llenado, así que esa no. Seguimos con los plaguicidas. Sabemos que el amoníaco tiene un alto contenido tóxico y si se lo trata es posible que sea un muy buen plaguicida y permita su uso en lo que es la agricultura, así que plaguicidas adentro. Además, también sabemos que el amoníaco no solamente es tóxico, sino que también es un muy buen agente para eliminar
y limpiar superficies, así que podemos contarlo dentro de los detergentes. No se utiliza como agente de contraste en radiología y tampoco se utiliza en los alimentos debido a su toxicidad. De hecho, puede considerarse que se utiliza como plaguicida, pero siempre de forma controlada. Así que generalmente no está en contacto directo con los alimentos. Y finalmente, como fertilizante también es utilizado debido a su alto contenido de nitrógeno. Los fertilizantes se caracterizan porque aportan al suelo nitrógeno, entre otros componentes, pero este es el principal, lo cual es lo que ayuda a las plantas a mejorar su crecimiento y mejorar la calidad de la fotosíntesis. Recuerden que la clorofila tiene un núcleo de nitrógeno. Ahora avancemos al 4. Califique como verdadero o falso cada una de las siguientes afirmaciones. Y vemos en pantalla 3 afirmaciones. Vamos una por una. El aluminio es fuertemente electronegativo y poco reactivo. Recordemos que en la tabla de electronegatividad el aluminio es un metal, pero que es poco electronegativo. Si se fijan en sus tablas periódicas van a ver que solamente tiene 1,6, pero es bastante reactivo con el oxígeno principalmente, con el que forma óxidos de aluminio. Así que vamos a decir que esta es falsa. Vamos con la B. El aumento de contenido de carbono en el acero baja su resistencia a la tracción, disminuye el índice de fragilidad en el frío y hace que aumente la tenacidad y la ductibilidad. De hecho, el carbono, cuando se combina con el acero, produce el efecto totalmente contrario a lo que está plasmado en esta frase. Quiere decir que va a aumentar su resistencia a la tracción, va a aumentar el índice de fragilidad en el frío y va a hacer que disminuya la tenacidad y la ductibilidad. Por tanto, esta afirmación va a ser falsa. Vamos con la C. Los metales generalmente tienen muchos electrones de valencia. Y si se fijan en la tabla periódica, van a saber que los electrones de valencia son los electrones de la última capa. Y generalmente los metales están ubicados hacia la izquierda de la tabla. O sea que van a tener pocos electrones de valencia, o sea, pocos electrones en su última capa. Por tanto, esta afirmación es falsa. Seguimos en la pregunta 4 y vemos otras afirmaciones. La D nos dice: el óxido nitroso, el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno son 3 óxidos comunes del nitrógeno. Y no hay mucho que pensar aquí. Esto es verdadero debido a que estos 3 son los gases más comunes que forma el nitrógeno, debido a que solamente se está juntando con el oxígeno, actuando con diferentes valencias. Vamos a la E. Actualmente el plomo está siendo reemplazado por su carácter venenoso y contaminante. El plomo es un metal considerado pesado y altamente venenoso. Antiguamente se lo utilizaba para constituir las cañerías. Las cañerías de las casas más viejas eran de plomo y el agua se iba contaminando, lo cual generaba muchos problemas de salud en la población, más que nada a nivel renal y en el hígado, donde el plomo se va acumulando. Y ahora actualmente ya no se utilizan cañerías de plomo, sino que se utilizan cañerías a base de PVC. Pero con esta información sabemos que es verdadera. Finalmente, la F. El zinc puede utilizarse como protector contra la corrosión atmosférica. Esto hace referencia a que cuando el zinc se utiliza como una capa aislante en los aceros, por ejemplo los aceros galvanizados, va a ofrecerle a este acero una resistencia a la oxidación que va a producir la atmósfera. Por tanto, esto es verdadero. Esta es una de las razones por las que el zinc se utiliza en estas aleaciones. Así que ya tenemos contestadas nuestras preguntas y con esto damos por finalizado el punto 4. Vamos al 5. Califique como verdaderos o falsos cada una de las siguientes afirmaciones para los aceros. Y vamos a ver qué nos ofrece. Otra vez son 3 afirmaciones. Vamos a ver la A. El acero galvanizado es un acero tratado superficialmente con zinc para protegerlo de la corrosión.
Si estuvieron atentos al final del punto 4, para ver que he hablado exactamente esto, que los aceros galvanizados poseen el zinc para que el zinc los pueda proteger de la corrosión atmosférica. Así que sin dudar vamos a colocar que esto es verdadero. La B. ¿Los aceros inoxidables son indestructibles? Bueno, evidentemente que un acero sea inoxidable significa que tiene una alta resistencia a la oxidación que va a ejercer la atmósfera sobre él, pero pueden ser destruidos, cortados, deformados, así que no son indestructibles. Por eso decimos que esto es falso. La C. El acero al carbono se lo denomina también acero aliado. Bueno, cuando hablamos de los diferentes procesos que va a pasar el acero, hablamos de que el 90% de la producción de acero es un acero al carbono, es decir que se lo mezcla con carbono o con otros elementos no metálicos, mientras que por otro lado el 10 a 5% restante de la producción de acero es acero aliado, el cual está mezclado principalmente con compuestos metálicos como el zinc, por ejemplo, o como el cromo. Así que son dos tipos de aceros diferentes. Si bien es cierto, los aceros aliados también pueden tener carbono u otros elementos no metálicos, pero se caracterizan porque están unidos, el acero está unido con otro metal. Así que vamos a decir que esto es falso. El acero al carbono y el acero aliado son cosas diferentes. Y seguimos en la 5, con otras 3 afirmaciones. Nos dice: los aceros aliados, además de carbono, silicio, magnesio, fósforo, azufre, contienen cromo y molibdeno y níquel, lo cual es verdadero, que es lo que acabamos de mencionar en el punto anterior. Vamos con la E. El cromo, elemento presente en todos los aceros inoxidables, mejora las propiedades mecánicas de los mismos. Y esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque el cromo lo que hace es permitir que el acero adquiera su capacidad de inoxidable junto con el zinc, es decir, que genera una capa protectora que lo va a proteger y va a evitar que se vuelva negro por la oxidación de la atmósfera. Finalmente, los aceros inoxidables son aleaciones ferro-cromo, lo cual es verdadero. El hierro se une con el cromo o con otros metales como el zinc, por ejemplo, para volverlos inoxidables. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles un nuevo video en el cual vamos a seguir adentrándonos en la unidad número 8 y continuando hablando de los elementos. En el video vamos a seguir desarrollando las actividades de fijación, continuando con lo que dejamos en un video anterior. Si recuerdan, resolvimos 5 ejercicios y en este video vamos a hacer exactamente lo mismo, continuando con la guía. Ahora bien, espero que la resolución de estos ejercicios les ayude a fijar los conceptos. Por favor, vayan resolviendo en sus casas. Mientras ven el video, pueden pausarlo y luego retomarlo para ver las respuestas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Arrancamos con la pregunta número 6, que nos pide que califiquemos como verdadero o falso cada una de las siguientes afirmaciones. Y en pantalla están apareciendo 3 afirmaciones. Vamos a analizar una por una. Pueden pausarlo, colocar verdadero o falso a su gusto, según lo que saben, y luego cotejarlo con el video. Vamos con la A. Nos dice: el hidrógeno es altamente soluble en agua. Y hay que decir que el hidrógeno no es soluble en agua. Sí es soluble en metales, por tanto el hidrógeno es muy apreciado en la industria metalúrgica. Así que esta afirmación va a ser falsa. Seguimos hablando del hidrógeno y decimos que es altamente inflamable. Y de hecho sí, es uno de los gases más inflamables que hay. Por tanto, su manipulación debe hacerse con mucho cuidado, más que nada en los ambientes industriales. Así que esto es verdadero. La C. Los metales alcalinos y alcalinos térreos más pesados, como el calcio, el estroncio y el bario, forman hidruros moleculares. Hay que decir que los hidruros son la unión de metales o no metales con el hidrógeno.
Y estos metales, al unirse con el hidrógeno, lo van a hacer con una unión iónica. Por tanto, no van a ser hidruros moleculares, que son los que tienen uniones covalentes. Por tanto, esta afirmación va a ser falsa. Continuando con la pregunta número 6, tenemos otras 3 afirmaciones, así que vamos a ir viéndolas una por una. Arrancando con la D. Los hidruros iónicos son sólidos de alto punto de fusión. Y vamos a decir que efectivamente los hidruros iónicos que se forman con los metales son sólidos y tienen un punto de fusión bastante alto. En la E nos dice que el gas de agua se usa como combustible industrial. Sabemos que el gas de agua efectivamente es un combustible que es muy rico en monóxido de carbono y en hidrógeno y es muy utilizado en las industrias, así que también le damos el sello de verdadero. La F, la manera más económica de producir hidrógeno es por medio de la electrólisis del agua. Si bien es cierto, es posible producir hidrógeno mediante este proceso, pero una de las formas más baratas y que se encuentra en boga en este último tiempo es la producción de este hidrógeno por medio del procesamiento de la biomasa. No solamente nos produce hidrógeno de forma barata, sino que también es un proceso amigable con el medio ambiente, permitiéndonos la disposición de materiales. Y esto va a ser falso. Vamos con la 7. ¿Cuál de las siguientes características se asocia al dióxido de carbono? Y vemos en pantalla las 5 características. Vamos viéndolas una por una. La A nos dice: la inhalación irrita las vías respiratorias. El dióxido de carbono no es un gas que produzca irritación al momento de inhalarlo. Así que la A no es una de sus características. Tengan en cuenta que cuando realizamos el intercambio gaseoso, ingresamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Si este fuera el caso, viviríamos con las vías respiratorias irritadas. Vamos a la B. Es un gas no inflamable, lo cual es correcto. El dióxido de carbono es un gas que no reacciona en combustión con el fuego. Es un gas incoloro e inodoro. Y esto es verdad. El dióxido de carbono no tiene color y tampoco tiene olor. Vamos con la D. Es un gas irritante, tóxico y corrosivo. Ya dijimos que no es irritante, tampoco es corrosivo y no es tóxico. Por tanto, la D tampoco es. Y la E nos dice: sirve para extinguir el fuego. Y esta es verdadera. Los extintores, especialmente los triclase, que sirven para las 3 clases de fuego, A, B y C, utilizan como componente principal el dióxido de carbono, que sale en forma de espuma, lo cual sirve para sofocar los incendios. Colocadas nuestras 3 características, vamos a continuar avanzando. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál o cuáles son los efectos del amoníaco sobre la salud? Y tenemos 5 opciones. Vamos a leer cada una. La A nos dice: inhalación y quemaduras en la piel, alergias de tipo asmático, irritación del pulmón causando tos o falta de aire, irritación de la nariz y la garganta causando tos, o ninguna de las anteriores. El amoníaco es un gas sumamente irritante. El hecho de inhalarlo ya nos va a causar tos, ardor en los ojos y en la garganta, malestar en la nariz y efectivamente irritación en los pulmones, así como quemaduras en la piel y en las propias vías respiratorias. Así que vamos a decir que todas estas son correctas, excepto la E, que nos dice ninguna de las anteriores. Ahora, ¿cuáles son las características del amoníaco? Y nos dan un grupito de opciones. Vamos viendo una por una. Es un gas incoloro e inodoro. Y esta no es. ¿Por qué? Si bien es cierto, no es incoloro, pero no es inodoro. Tiene un olor característico. La B nos dice que su peso molecular es de 60,06 gramos mol. Observemos que para sacar el peso molecular vamos a tener que sacar el peso atómico relativo de cada uno
de los elementos. 3 por el peso del hidrógeno, que es 1, o sea, es 3, más el peso del nitrógeno. Haciendo la sumatoria vamos a sacar que es un total más o menos de 17, que es mucho menor al peso molecular que nos está diciendo en pantalla, así que este es falso. El C nos dice: gaseoso es un gas que puede ser comprimido y bajo presión puede transformarse en un líquido, lo cual es verdad. El amoníaco es un gas y cuando a la mayoría de los gases se le aplica presión, se lo comprime, es posible transformarlo en un líquido. Se emplea en extintores de fuego. Ya dijimos que el componente principal de los extintores es el dióxido de carbono, así que no. Es irritante, no es un gas irritante, y es inflamable y produce tóxicos como el óxido de nitrógeno. Aquí vamos a marcar que sí, que como gas va a ser irritante también, así que considérenlo. Y el G nos dice: es una sustancia corrosiva. Sí, es extremadamente corrosivo y debe ser tratado con sumo cuidado. Vamos con la 10. Las aguas conocidas como aguas duras poseen. Y nos da un grupo de características. Hablando un poco sobre las aguas duras, tenemos que saber que son las que tienen una gran concentración de calcio y magnesio en forma de iones. Y a veces pueden haber notado que debido a que existen estos metales en el agua, cuando uno las hierve, estos metales se van depositando en las pavas, en las partes bajas de la pava. Entonces, luego de que utilizan una pava mucho tiempo, pueden ver que van a haber algunas costritas, que son esas aguas duras. Esas son las aguas duras. ¿Por qué se forman? Porque el agua contiene este calcio y este magnesio, y al hervir, al momento de evaporarse, estos se depositan en el fondo de la pava. Así que tener esto es una señal de que el agua que viene de la canilla tiene bastante calcio y magnesio. Por tanto, la respuesta correcta va a ser la A, que nos dice que tiene una alta concentración de iones calcio y magnesio. Vemos que la demás nos dice que tienen baja concentración, y las D y la E nos dice que tienen alta concentración de sodio y bario y de sodio y potasio. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles un nuevo video, continuando con la unidad 8 y con el tema de los elementos. Así como en videos anteriores, vamos a continuar desarrollando las actividades de fijación para que les queden mucho más claros los conceptos que han ido aprendiendo y pongan en práctica lo que saben resolviendo una serie de actividades. Por supuesto, vamos a dejar las respuestas en el video para que puedan comparar con lo que ustedes vayan sacando. Así que no duden en ver la pregunta, pausar el video, responder por ustedes mismos y luego corroborar con las respuestas. ¿Qué les parece si comenzamos? Y siguiendo con el hilo de preguntas, vamos a la 11, que nos dice cuáles de las siguientes características corresponden a elementos metálicos. Vemos que aparecen 5 características en pantalla. Pueden marcar las que consideren correctas y ahora mismo vamos a decir cuáles son. La A nos dice que presentan un brillo característico. Efectivamente, los metales presentan un brillo característico llamado un brillo metálico, cuando normalmente los no metales suelen ser opacos. Ahora bien, la B son malos conductores de electricidad y calor. Esto no es así, esto aplica para los no metales. Los elementos metálicos son excelentes conductores de la electricidad y del calor. La C tiene muchos electrones en su última capa. Esto tampoco es una característica de los metales. Recuerden que en la última capa los metales tienen pocos electrones, es decir, que su valencia es baja. Esta es una característica de los no metales. La D son sólidos, dúctiles y maleables. Esto efectivamente es una característica de los metales. Y en la E nos dice se encuentran en cualquier estado a temperatura ambiente.
Recordemos que normalmente a temperatura ambiente los elementos metálicos suelen ser sólidos, excepto por el mercurio, que es el único que se encuentra en estado líquido. No existen metales en estado gaseoso en temperatura ambiente. Por tanto, esta afirmación no es una característica de los metales. Seguimos con la pregunta número 12. ¿Cuál es la forma de conseguir nitrógeno a nivel industrial? Y nos salen estas 5 opciones. La A nos dice extracción a partir de minerales, la B destilación de compuestos nitrogenados, la C obtención como parte del biogás, la D destilación del aire líquido y la E procesado químico del amoníaco. ¿Ya tienen su respuesta? Bien, vamos a analizar. Cuando se consigue el nitrógeno de forma industrial, no se lo puede sacar a través de otros elementos que ya lo posean. Por eso, el procesado químico del amoníaco y la destilación de compuestos nitrogenados no son opciones. El nitrógeno se obtiene de forma gaseosa, así que nunca va a poder sacarse a partir de minerales. Por tanto, nos quedan la C y la D. Y cuando se habla de biogás, si bien es cierto, posee nitrógeno, pero es en muy bajo concentración. Por tanto, la forma de conseguir nitrógeno a nivel industrial es a través de la destilación del aire líquido. Se lo obtiene directamente desde la atmósfera, se lo comprime y se lo destila a temperaturas muy bajas para poder obtenerlo. Recordemos que en este proceso también se puede obtener oxígeno, así que es indispensable que se regule la temperatura. Contestada esta pregunta, vamos a la 13. ¿Cuáles de los siguientes isótopos son radioactivos? Y recordemos que los isótopos van a ser átomos de un mismo elemento que difieren en su número de neutrones. Y nos dan 5 ejemplitos: carbono 14, tritio, magnesio 14, magnesio 13 y hierro 56. El carbono 14 efectivamente es uno de los isótopos radioactivos, uno de los más conocidos y muy utilizado en la arqueología para realizar la datación de la edad de los diferentes hallazgos que se van realizando. Mientras que el tritio también es un isótopo radioactivo, que es muy utilizado en la obtención de la energía nuclear. Los otros 3 restantes, si bien ciertos, son isótopos, pero no presentan radioactividad. Vamos con la 14. ¿Cuáles son los principales usos que se le da al cobre? Y nos salen en pantalla las 5 opciones. Por favor, marquen las que consideren correctas y ahora vamos a decir cuáles son. Primero y principal, se le utiliza para la acuñación de monedas. Así es, la gran mayoría de las monedas que ustedes pueden manejar al ir a los comercios son aleaciones de cobre. Debido a que el cobre es relativamente barato y fácil de conseguir en cantidad, es una muy buena fuente para la acuñación de las monedas. No se lo utiliza en enchapado y generalmente no se usa en aleaciones, es muy poco común, pero sí se va a utilizar mucho para los cables y las líneas eléctricas. Todos los cables que ven tienen una cubierta de PVC rodeando filamentos de cobre, porque es un excelente conductor de la electricidad, y tampoco se lo va a utilizar para fertilizantes. Continuando con la 15 y última pregunta, nos dice cuáles son los principales usos que se le da al plomo. Y nos salen estas 5 opciones. Marquen las que crean correctas y ahora vamos a decir cuáles son las que debieron marcar. Cañerías. Habíamos dicho en otros videos que el plomo suele ser muy tóxico y antes se lo usaba en cañerías, pero dejó de hacérselo debido a que esto traía muchos problemas para la salud, así que cañerías está descartado. Tintes, barnices y pinturas anticorrosivas, lo cual es correcto, es muy utilizado debido a sus propiedades aislantes. Revestimientos para interiores no se lo utiliza. Sí se lo utiliza en la fabricación de baterías y por supuesto en los revestimientos antirradiación, debido a esa capacidad aislante que tiene para desviar las radiaciones.
Bien, con esto llegamos al final de este video. Espero que hayan entendido y hayan acertado la mayoría de las preguntas. Si les quedan dudas, por favor sigan repasando e intenten rever los ejercicios que hemos propuesto en este grupo de videos. Se despide su profe virtual. Hasta luego.